Sí, podemos continuar a los panelistas y sí, solo aclarar con todos los participantes, como dijo Martina, que podremos bajar los PDFs de este estudio en este sitio web. Ojalá ya los tengamos disponibles después del foro, pero si no, pronto. Perfecto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahora que es la parte más importante, yo espero no haberlos aburrido con con todas estas conclusiones y reflexiones, pero creo que es fundamental contar con las reflexiones y las reacciones de los diferentes participantes de este proceso. Entonces, vamos a tener, no sé si empezamos con Luisa Palacios, que es vicepresidenta de la Asamblea Provincial de Planificación y Participación Ciudadana en Galápagos. La idea es que cada uno tiene más o menos unos 7 minutos o 5 a 7 minutos y bueno, y luego de esto podemos tener un diálogo más amplio. Luisa. Buenos días con todos. Muchas gracias por invitarme a este foro. De hecho, tomaré como premisas que el habitante de Galápagos, el hecho de vivir en Galápagos, hace que la población en general tengamos en mente de ser responsables de la conservación. Al pedirnos una propuesta de reacción, yo quisiera tomar en el término de resiliencia, en la parte de adaptación, quisiera poner en consideración que se incorpora esta herramienta para la sostenibilidad como parte de los conceptos claves, el respeto, la integridad, el compromiso, que permitan el empoderamiento del habitante de Galápagos en hacer y velar por el cumplimiento de la ley y las normas establecidas. Dentro de esta propuesta de herramienta, hay una pequeña parte sobre la corrupción. Yo creo que debemos partir y ser muy claros. Lamentablemente, la corrupción está enraizada en nuestra sociedad, no solo en Galápagos, en buena parte de América Latina. Y estamos dejando o no queriendo ver esta realidad, que la vivimos en el día a día, en una cola en el banco, al estar en un semáforo, no se está respetando las normas primarias de una convivencia racional. Entonces, si no partimos de este hecho del respeto y de la integridad como ser humano, no vamos a poder alcanzar el cumplimiento de estos objetivos. Esa es mi reacción ante el documento que nos ha presentado hoy este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Súper importante y totalmente de acuerdo con esos comentarios. Creo que sí, sin duda, es un pantallazo y sería importante poder enfatizar, sobre todo en esos 3 temas que se identificaron como fundamentales. Me gustaría entonces presentarles, luego podemos ponerlos a todos y tener un poco más de una conversación, porque además los participantes de este evento pueden agregar preguntas a la parte donde dice Q&A, y de pronto si quieren preguntar algo específico a cualquiera de los panelistas, después lo podemos organizar. Me gustaría entonces presentarles a Alberto Andrade, que es coordinador general del colectivo ciudadano Frente Insular Reserva Marina de Galápagos. Si puedes, Alberto, encender tu cámara o nosotros lo hacemos desde aquí. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, un placer estar una vez más en estos espacios para poder compartir lo que hemos estado haciendo ya a través de un tiempo como una parte de la comunidad, empezando a entender que vivimos en un sitio muy especial, en un sitio que es un crisol de razas, de pensamientos y de acciones también. Estaba haciendo unas anotaciones de todos los pensamientos, la intervención que hicieron, los que me precedieron, y todos tenemos nuestros conceptos sobre este tema. Hubo una lección bonita cuando estábamos participando de estas encuestas y era la pasión. Y le decía a Lucía que me hubiera gustado que alguien que no sea Alberto Andrade pueda contestar estas preguntas para que sientan ese otro ítem que muchas veces no es tomado en cuenta, es el sentimiento. Ese sentimiento que nos lleva o nos conlleva a unirnos. Así que como comunidad fue algo hermoso, una experiencia bonita
en el tema del COVID. Agradecer a todos, muchos de ellos, de los que están aquí, nos han ayudado. Se unió un grupo de personas para alcanzar un bien común, dejando al lado intereses políticos, religiosos, sectoriales y bla, bla, bla de lo que es nuestra comunidad galapagueña. Logramos conquistar los corazones, el sentimiento para que se puedan involucrar y participar para enfrentar juntos una angustia, un desacierto y el no saber qué iba a suceder en el tema de la alimentación, en el tema del trabajo, en el tema de la misma salud. Así fue que con casi $8,000 pudimos entregar más de 7,220 canastas. Esto implica que cada canasta nos costó algo de $1. Pero haciendo una analogía de esto, a veces me pregunto ahora, después de tanto trabajo, ¿cómo fue posible llegar a hacer eso? ¿Cómo fue posible vincular a un sector con otro sector? Aquellas personas que estaban en el agro, desanimadas, que no podían, en tiempos buenos, vender su producto, ahora peor en el tiempo de la pandemia. ¿Cómo podíamos vincular a aquella industria que apagó sus chimeneas, como el turismo, a que nos colaboren si no tenían para hacerlo? ¿Cómo podíamos vincular al joven que tenía en su cabeza 1.000.000 de cosas al campo, traerlo al campo para que él pueda de alguna manera también ayudar a sustentar la alimentación y la salud de su familia? Empezando por el principio de que el paternalismo no es nada bueno. Y no estoy queriendo herir susceptibilidades de quienes de alguna manera como institución entregaban, por ejemplo, kit de alimentos, pero después había un fenómeno que decían, no, a mí no me gusta tal o cual producto, así que yo lo vendo. Acá se trabajaba en comunidad con ese objetivo en común, sabiendo que lo que ibas a recibir lo ibas a ocupar, porque si no lo hacías correctamente estabas también de alguna manera limitando este beneficio a otras familias. El efecto multiplicador que ustedes han escuchado nació desde la comunidad. Invitar a otras personas a que copien lo bueno, lo mejoren. Y sin ese egoísmo propio, muchas veces, que había antes de la pandemia de instituciones que duplicaban esfuerzos, pero en la pandemia no se hizo así, se hizo lo correcto. Se optimizaron recursos para llegar a un mismo objetivo. Entonces, esto como comunidad a nosotros nos dejó una gran lección, porque pudimos vincular a esta segmentación que no se visibilizaba. El agricultor que estaba en el Cascajo con el agricultor que estaba en Salasaca, que se conocían obviamente por trabajos o por talleres de alguna institución o alguna ONG, pero de alguna manera decir, yo quiero aportar con lo que me sobra y con lo que no tengo también. Con el comerciante que, sabiendo que con esta famosa argot popular, el tiempo de las vacas gordas había acabado, entendía que sí se podía comprar con $100 más de 2 quintales de arroz. Y encima aportar con 2 quintales de papa, cuando el precio del quintal en el mercado antes del COVID era $51. ¿Cómo era posible hacer todo esto? Era lo que decía, el efecto multiplicador y que este grupo de personas se unían para alcanzar el bien común. Este ejercicio fue muy interesante, se comenzó a aprender y a desaprender al mismo tiempo, desaprender de lo que teníamos enraizado en nuestras culturas, en nuestras costumbres, de consumismo, de buscar lo mejor, y está bien, porque así somos, pero en esta etapa crucial tenemos que desaprender para empezar a aprender, pero con un ítem diferente, en comunión, en comunidad, en entender que tenemos nuestras limitaciones físicas, psicológicas, económicas, y que todos podíamos hacer. Un caso muy particular de una señora que, por respeto, obvio el nombre, necesitaba alimentos, pero tenía 3 nietos jóvenes, todos en edad de trabajo, pero ella los sobreprotegía. Y con el corazón en la mano, no siempre lo justo y lo correcto le dijimos. Y no era Alberto Andrade, era el grupo de personas que se sentían ofendidas porque podían sumar esfuerzos para aumentar este beneficio. No solo para la abuelita, ni para ellos, sino para muchos más. Y estos chicos ahora uno de ellos es voluntario del Frente Insular, porque entendió que se podía, de alguna manera, desapegado al interés económico, empezar a tener un cambio, un comportamiento, a tener su espacio, a no frustrarse y a entender que como sociedad, como individuos, podemos aportar. Y eso es parte de ese crecimiento. Una de las cosas que le dije, creo que a Lucía, es que esta nueva etapa de
de aprendizaje hay que continuarla reforzando, pero con un enemigo que es el tiempo, con un enemigo que es retomar las actividades cotidianas que nos pueden limitar, porque en el COVID teníamos el tiempo, teníamos la familia, teníamos todo para hacer este tema de alimentación. Pero la pregunta es, ¿todavía hay necesidad? Sí, hay necesidad, y no endoso la culpa al gobierno, ni a este ni a las anteriores autoridades, porque podemos hacer más. Yo les aseguro que si se hace un proyecto muy básico, donde se comprometa, como en Canadá, que hay huertos urbanos, pero que la misma comunidad vaya, trabaje, coseche y lo mantenga, esto se va a permitir. Se cambió el concepto también de siempre buscar lo mejor. Hicimos un ejercicio alguna vez en un famoso ceviche, y es bonito esas analogías porque nos llevan a entender que como comunidad podemos hacer un cambio. Le fuimos a vender unos tomates muy, muy pequeños a una persona con otros productos y dijo, no, no me gustan, quiero más grande aunque me cobren más. Pero resulta que después hicimos un ceviche con esos mismos tomates y esos mismos productos que no nos habían querido comprar, y lo pagó bien. Y le dijimos, mira, este tomate que tú despreciaste, tú lo estás comiendo y lo estás comiendo de buena manera. Ese es el cambio también que se tiene que llevar a otros estamentos, a otros niveles. Siempre buscamos lo mejor para el turista, buscamos mejor para la comunidad, pero hay que entender qué es lo que tenemos en Galápagos y tenemos que ocupar ese espacio, ocupar todos los productos que tenemos. Las limitaciones en Galápagos son necesarias, particularmente, es un criterio muy personal. Las limitaciones son necesarias porque eso nos ayudan también a fortalecernos y a crecer, porque justamente en las limitaciones, como el año pasado, crecimos como comunidad, crecimos como personas, como individuos, nos desapegamos de muchas situaciones que nos tenían atado a una cotidianidad que a la final no nos hacía tan felices, como nos hace feliz ahora también el activismo, como muchos dicen conservacionista, pero hay que entender que desapegándome del el tecnicismo, puedes hacer activismo social, ambiental, económico, comunitario, ¿verdad? Y que el gentilicio que muchos quienes tienen pues el honor de vivir en Galápagos se ha utilizado de buena manera, y cambiaron este concepto de porque yo nací en Galápagos, tengo el mejor de los derechos. No digo que esté mal, pero también tiene la mayor de las responsabilidades. En nuestro colectivo llevamos más de 800 actividades realizadas en 4 años. El 93% de las personas que están activados no son de Galápagos. Son personas que han venido a vivir a Galápagos, personas que dan su tiempo, su trabajo, de diferentes sectores, pescadores, guías, amas de casa, estudiantes. Entonces, que el gentilicio se haga ver y se haga sentir, no solamente con palabras, sino con obra. La unidad en esta pandemia de las instituciones le hizo bien, muy bien. Y felicito a todos quienes hicieron este gran trabajo para mantener nuestra salud, para mantener nuestra economía. Pero ya llegando a este punto de que comenzamos la nueva normalidad, se comienzan a duplicar esfuerzos y por ende, si hay duplicación de esfuerzos, no hay igualdad de beneficios. Lo que sí sucedió con una comunidad que se unió, con una comunidad que comenzó a trabajar, con una comunidad que al final del día se sentía feliz de sentirse importante, porque trabajaba alimentos para sí, y con su trabajo y su efecto multiplicador ayudaba a solventar también a otras familias. Muchos de los que están aquí, y gracias por los mensajes también, esto no es un nombre o un hombre, esto es un tema de la comunidad que buscó su espacio para hacer y para subsistir en el tema de la pandemia, aunque ya lo venimos haciendo en el 2017, pero fue un compromiso muchísimo más grande. Sería genial que se repliquen todo este nuevo aprendizaje en pequeños proyectos para ir monitoreando y entender que en Galápagos se pueden hacer muchísimas cosas si nos desapegamos de intereses particulares y entendemos que el vivir en Galápagos tiene que ser un interés colectivo. Entonces, es lo que podría aportar esta mañana. Muchísimas gracias, Alberto. Es súper importante y súper útil la reflexión realmente desde trabajar directamente con comunidades y con jóvenes, sobre todo. Genial, muchas gracias, como siempre. Me gustaría ahora introducir a Gabriela Guaycha,
quien es concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz. Buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Buenos días con todos, en especial a todos los asistentes al foro. Antes de empezar, quisiera agradecer al equipo de investigación de la Universidad de Edimburgo por justamente darnos la oportunidad de ser parte de esta investigación y sobre todo poder en este momento compartir nuestra experiencia. Uno de los aspectos más relevantes de la pandemia generada por la COVID-19 fue justamente darnos cuenta de esto que acaba de mencionar Alberto, darnos cuenta del trabajo en red, darnos cuenta de que sí podemos trabajar en red, porque justamente gracias a ese trabajo en red entre instituciones públicas, empresas turísticas, fundaciones, organizaciones, compañeros de trabajo, familia y la comunidad en general, se pudo afrontar la crisis de salud. Y en el momento que se me hizo la entrevista dentro del grupo focal de instituciones, justamente se hacía referencia a que cada institución dejó a un lado su competencia exclusiva y justamente nos concentramos en lo que hablaban mis compañeros que me antecedieron. Nos concentramos justamente en los objetivos comunes, como era afrontar la crisis sanitaria en un momento en el que no teníamos nada de información. Y ahí fue clave y muy importante la sinergia con la comunidad y el apoyo de la comunidad hacia las instituciones, lo cual vuelvo y repito, y perdón que sea tan repetitiva, demuestra que sí podemos hacerlo, que más allá de los conflictos, más allá de que tal vez habían días y meses muy fuertes para todos, como lo fueron los meses iniciales de la pandemia, donde incluso parecía que ya perdíamos la batalla, donde discutíamos incluso entre nosotros, entre autoridades de cada institución, porque cada uno tenía su razón de ser y bien fundamentada, pero creo que fue ahí en el peor de los momentos cuando uno conoce de verdad a las personas y conoce sobre todo ese compromiso desinteresado. Y a mí en lo particular me tocó conocer y trabajar con personas comprometidísimas con su comunidad, con sus pacientes, como lo manifestaba, discutíamos entre nosotros y me río porque fueron discusiones fuertes, pero sin malicia. Y ni hablar de la comunidad, incluso hubieron estudiantes de medicina, transportistas, comerciantes, que se pusieron a disposición de la comunidad. Y todo lo que he dicho ejemplifica en la práctica lo que creo que es realmente la verdadera política. Y considero y siento que si Galápagos quiere alcanzar ese tan anhelado desarrollo sostenible, debemos justamente hacer lo que dice Alberto y Luisa, aprender a desaprender ciertos conceptos tan arraigados en nuestros imaginarios colectivos. Tal vez replantearnos justamente qué es el ser galapagueño, qué es ser galapagueña, que yo lo veo a diario justamente en los jóvenes que conforman el Consejo Consultivo de Jóvenes, en los niños, adolescentes y adultos incluso del Frente, de Magma, de algunos colectivos interesantes que se han formado aquí en el Cantón. El exigir derechos que nos corresponde, pero asimismo ser corresponsables del lugar en donde vivimos. Por eso cuando se me preguntaba cuál es el siguiente paso para cumplir con esta visión estratégica, es justamente eso, construir liderazgos colectivos, no liderazgos mesiánicos, porque la pandemia nos hizo dar cuenta que las sociedades en crisis las sacamos adelante entre todas y todas. Y esa es una tarea complicadísima, pero que nos convoca a todos, como asumiendo desde nuestro espacio, desde las instituciones, de nuestra casa, nuestro barrio, asumiendo algún rol de liderazgo, atrevernos a creer en nosotros, ponernos al frente de las cosas, tomar la posta de alguna iniciativa. Y a nosotros como instituciones fomentar un espíritu crítico que fomente que chicos, chicas y quienes nos rodeen justamente cuestionen el estado de las cosas para así poder transformarla. Por eso cuando, vuelvo y repito, se me preguntó qué seguir, cuál es el siguiente paso desde mi ámbito de acción, es justamente esto, la formación y el formar líderes basados en lo colectivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Me parece fascinante ver un poco enfatizar cómo cada uno ha enfatizado en los puntos importantes que fueron surgiendo durante los grupos focales y que hemos resaltado en la presentación. Me encanta escucharles y ver, o sea, escuchar más detalles sobre esas intervenciones y sugerencias.
creo que sí, me encanta, Gabriela, que hayas empezado a pensar en estos, los siguientes pasos. Creo que ese es nuestro rol en este momento. Creo que todos tenemos que comprometernos a pensar un poco cuáles pueden ser. El hecho de pensar en un crecimiento de capacidades y en diálogo de conocimientos, pero hacia el liderazgo de lo colectivo, creo que es súper fuerte y es una sugerencia importantísima para las instituciones que están vinculadas en nuestro proyecto y en el futuro se vincularán también. Creo que es una sugerencia que la podemos llevar adelante. Muchísimas gracias. Jimena Córdoba sería la siguiente panelista, que es directora de la Fundación Emma Darwin. Jimena, no sé si estás allí, que si tú puedes encender tu Sole, Jimena tiene ahorita problemas de conexión, entonces podemos pasar al siguiente panelista y luego regresamos con Jimena. A ver, entonces pasamos a Isabel Iturralde, investigadora y activista feminista, integrante del colectivo Magma y Tejido Violeta. A ver si, sí, perfecto. Hola Isabel, gracias. Hola, buenos días con todos, con todas. Muchas gracias Soledad, Lucía, por invitarnos a formar parte de esta investigación y por seguir construyendo conocimiento de forma colectiva. Yo creo que este espacio es súper necesario, este espacio de reflexión, un espacio de intercambio, de integración, y creo que es una posibilidad de tejer fino para profundizar en las necesidades que tiene Galápagos para construir esta resiliencia desde un nivel de transformación, ¿no? Parafraseando lo que su informe dice, ¿no? Un nivel desde donde podamos modificar y cuestionar el régimen, es decir, las estructuras en las que se sostienen las causas que generan las vulnerabilidades y la precariedad, y diría yo las injusticias sociales, como son las relacionadas con el género, con la clase, con las que se originan por motivos étnico-raciales, por estatus migratorio. Entonces, creo que eso, como esta posibilidad de profundizar en qué necesitamos, qué es lo siguiente que se puede hacer para seguir construyendo esta resiliencia desde este nivel transformador, ¿no? Y es una propuesta que nosotras como organización, como colectivo feminista, como colectivo en defensa de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, planteamos, ¿no? La necesidad de transformar estas estructuras sociales, las estructuras institucionales. Y dentro de esto pienso en los retos y en las oportunidades para que se señalan también en este documento, ¿no? Para construir la resiliencia. Y dentro de la gobernanza y participación, pues creo que es muy necesario pues, continuar en este diálogo entre las instituciones públicas, entre ONGs, entre la sociedad civil, para nosotras, o sea, para nuestro colectivo y creo que para los colectivos, para las organizaciones que plantean esta transformación o este transgredir de este orden establecido, pues muchas veces nos encontramos con unas resistencias, ¿no? Y es algo que lo conversábamos en las entrevistas, en los grupos focales, ¿no? Hay muchas veces pues una resistencia por parte de instituciones, por parte de organizaciones, sobre todo de las instituciones, para transformar esto, ¿no? Para modificar estas estructuras de injusticia en las que nos encontramos, ¿no? Entonces muchas veces nos hemos visto en esto, frente a estas resistencias, por lo cual consideramos que es necesario seguir trabajando en esta construcción de diálogo, de sinergias también, entre lo público y las organizaciones de la sociedad civil. Creo que también a la hora de hablar de gobernanza de los recursos naturales, entendida como esta posibilidad de gobernar la propiedad, los modos de apropiación y de la distribución y los costos y beneficios de los recursos naturales, sean renovables, no renovables, para que el conjunto de la sociedad pueda beneficiarse, sea de su explotación o de su conservación, como ocurre en nuestras islas. También existe una brecha de género, ¿no?
que es necesario considerar, ¿no? Aquí, bueno, solo para comentarles un poco, han habido investigaciones en la provincia, en Galápagos, en las que, bueno, en el 2019 llevamos a cabo una investigación donde pudimos observar cuáles son las brechas, por ejemplo, las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres en la provincia, ¿no? Y encontrábamos que el 40% de los hombres reciben un salario básico frente a un 33%, o por ejemplo encontrábamos que el 24% de las mujeres con las cuales se trabajó en el estudio, no recibían ningún ingreso frente a un 6% de los hombres, ¿no? Esto previo a la pandemia, previo al COVID. También encontrábamos brechas laborales donde veíamos que el 5% de los hombres estaba desempleado frente a un 10% de las mujeres, o que el 13% de los hombres trabajaban en el sector público frente a solo un 3% de mujeres, de esta población con la que trabajábamos, ¿no? Entonces, estas brechas que nos hacen entender la situación en la que se encuentra la comunidad, ¿no? La población, también son necesarias analizarlas en este sentido, ¿no? Desde el acceso a los recursos o el acceso a los beneficios que puedan generar la explotación o la conservación de los recursos, ¿no? Hablando de gobernanza. Entonces, creo que todos estos estudios, toda esta información es necesaria, es vital que sigamos generando, ¿no? Entonces, por ahí, como pensando en nuevos campos, en nuevas posibilidades para seguir conociendo nuestro contexto. Otra cosa que conversábamos también en un grupo focal era acerca de políticas sostenibles, ¿no? Y claro, y veíamos la necesidad de que estas políticas sostenibles y las políticas sociales sean informadas, una vez más, ¿no? Entonces ahí yo creo que una consideración muy necesaria, por ejemplo, a la hora de pensar, se me ocurren iniciativas como la agricultura orgánica y regenerativa, o como el trueque, u otras iniciativas sostenibles que se puedan dar en nuestro contexto. También para aplicar estas iniciativas también creo que es necesario revisar qué implicaciones existen en cuanto al tiempo de trabajo de hogar y tiempo de trabajo comunitario que realizan las y los integrantes de la comunidad. ¿A qué me refiero? A nivel global existe algo que se denomina como división sexual del trabajo, ¿no? Algo que desde los estudios de género se conoce y que es básicamente la división en el trabajo entre hombres y mujeres. Entonces, esta división es injusta. A nivel global tenemos datos como que a la semana las mujeres realizan 3 veces más de trabajo de hogar y de cuidados, es decir, trabajo no remunerado, que los hombres, ¿no? Por ejemplo, un dato, en ciertos países las mujeres, en México, las mujeres realizan 30 horas de trabajo no remunerado, trabajo de hogar y de cuidados, frente a los hombres que realizan 10, ¿no? Esto tiene que ver con ciertos roles, estereotipos de género, con toda una cuestión cultural, ¿no? Pero es necesario, yo creo, que analicemos también esto en Galápagos para que estas políticas sociales, sostenibles, sean correctamente informadas y no caigamos una vez más en un sistema de injusticia social. ¿A qué me refiero? Necesitamos, por ejemplo, saber esto, ¿no? ¿Qué está pasando con el trabajo de hogar y de cuidados en Galápagos? ¿Cómo se está llevando a cabo? Sí, necesitamos saberlo, pero también necesitamos actuar. Entonces ahí necesitamos trabajar en la corresponsabilidad, ¿no? Corresponsabilidad entre hogares, entre las instituciones públicas, entre la empresa privada, ¿no? Y, por ejemplo, una forma de que exista corresponsabilidad es implementando políticas sociales, ¿no? Lugares para cuidar a niños, niñas, ancianos, a personas enfermas, guarderías, permisos de maternidades más amplios. Son cosas que obviamente existen, entiendo que son políticas nacionales, pero que creo que a nivel Galápagos es necesario tener mayor información al respecto, hacer estudios sobre los tiempos. Entonces, todo este hilar fino nos permite seguir como informándonos para que las políticas que se apliquen y por tanto se pueda construir esta resiliencia, pues no sigan replicando situaciones de injusticia social dentro de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos que yo creo que podríamos seguir trabajando dentro de este
de estas investigaciones que ustedes han iniciado y que nos parecen muy interesantes a nosotras como activistas, feministas, que se vaya conociendo, ¿no? Que se vaya informando, que se vaya generando información para proponer respuestas frente a eso, ¿no? Es necesario construir resiliencia, pero también es necesario hacerlo sobre bases de justicia social. Entonces, esa es como una de las propuestas que me parece que en las que se podría continuar trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Súper interesante tu intervención y muy conectada a todo lo que hemos tratado de un poco de comunicar a partir del documento. Creo que es súper importante tener un poco estas sugerencias de cómo continuar. Creo que eso es fundamental porque es hacia donde seguimos. Y me encanta el concepto de modificar las estructuras de injusticia. Creo que es importante buscar tener como punto de partida esa perspectiva y trabajarla a nivel de sostenibilidad, pero también a diferentes niveles, ¿no? No es necesario, en todas estas estrategias que proponíamos, tenemos que repensar esas estructuras de injusticia en cualquiera de ellas. Así que me parece súper interesante y bueno, estaremos reescuchando tu intervención, me parece, en la grabación. Así que bueno, nos queda, me parece que una reflexión, porque Jimena me parece que está todavía desconectada. Bueno, Daniel Proaño, que es presidente de la Fundación Un Cambio por la Vida. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, un placer seguir compartiendo, creo yo, aprendizajes y anécdotas y obviamente reflexiones precisamente para cómo fortalecer los escenarios y las posibilidades de Galápagos hacia precisamente, ¿no es cierto?, la resiliencia. Creo que hay algunos elementos que quisiera yo, digamos, profundizar en cuanto ya al documento que ustedes nos invitan un poco a analizar, a revisar. Y una de las cosas es precisamente enfocarnos en esta conclusión de este gran componente del cambio sistémico, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de quienes hacemos procesos comunitarios, de quienes intentamos generar procesos de articulación, el tema de la construcción de los imaginarios es fundamental. Creo que ahí está uno de los mayores retos en este momento de Galápagos, es poder ponerle, digamos, gramática, ponerle, digamos, concepto a los imaginarios y también herramientas que nos lleven a entender los imaginarios. Ahí yo quiero solo, digamos, ponernos entre todos en este tema, en que digamos que el COVID fue una presión, una amenaza impuesta y que nos llevó al entendimiento, aunque nos tomó un tiempo, pero nos llevó al entendimiento en que si no teníamos una capacidad de reacción colectiva, el borde era comenzar a perder vidas. Y creo que eso nos generó un nivel de reacción, un nivel del entendimiento, como decía un poco Gaby hace un momento, del tema de la concurrencia, ¿no? Y a veces, lamentablemente, todavía en las instituciones en Galápagos son muy fijas a cuál es mi competencia exclusiva y nos olvidamos de las competencias concurrentes. Y nos dimos cuenta que cuando hablamos de la protección de la vida, precisamente es una competencia concurrente que nadie se puede escapar. O sea, nadie puede correrse a la responsabilidad de coadyuvar a que se proteja y se tenga cuidado a la vida. Ahora, el reto es el entendimiento entonces en que la vida va más allá de la muerte física de una persona, sino que la vida, el disfrute, el buen vivir de Galápagos es mucho más amplio y tenemos entonces que comenzar a describir este imaginario. ¿Qué significa entonces proteger la vida en Galápagos? ¿Qué significa coadyuvar a esa protección de la vida? Y desde los esfuerzos que generamos desde Un Cambio por la Vida, nosotros encontramos precisamente esta gran agenda, los ODS, como la mejor forma de alguna manera de ver lo sistémico que tiene que entenderse el desarrollo sostenible y el desarrollo humano sostenible. Creo que desde ahí la necesidad de seguir generando articulaciones, seguir generando la capacidad de diálogo intersectorial, la capacidad de que este diálogo intersectorial te significa, por un lado, la verdadera gobernanza que debería recuperarse y existir en Galápagos, donde tenemos instituciones abiertas al entendimiento que pueden flexibilizar un poco sus límites del entendimiento de sus competencias, del entendimiento de sus intervenciones y comenzar a ver también que hay una corresponsabilidad hacia lo que a veces está fuera de mi alcance, pero sé que tengo la capacidad
porque lo vimos en pandemia, no necesariamente se invirtió tanto recurso público como sí hubo liderazgo público para ordenar a los actores en un fin común. Entonces, no necesariamente estamos hablando de que necesitamos recursos públicos, simplemente necesitamos a veces la capacidad de sentarnos en una mesa a analizar los escenarios, analizar lo que nos está sucediendo y encontrar, digamos, estos impulsores del cambio que necesitamos generar. Creo que está totalmente probado que la comunidad de Galápagos, no me refiero a las instituciones ni las organizaciones, sino la comunidad, cuando nos volvemos a ver como un miembro del individuo y que tenemos fines comunes, la comunidad de Galápagos es resiliente y está trabajando día a día todavía por la resiliencia ante esta presión enorme y esta amenaza que llegó del COVID. Pero este aprendizaje nos permitiría escalar esto a otros escenarios. El único punto ahí entonces es que necesitamos comenzar a definir, ponerle, digamos, mayores contextos a entonces cuáles son las verdaderas amenazas para la sostenibilidad, para el desarrollo sostenible y desarrollo humano sostenible en Galápagos. Y si nos podemos poner de acuerdo con estos impulsores, ¿no es cierto?, o estos retos o estas amenazas que hay que generar, entonces es más fácil volver a crear los imaginarios en donde cada uno hace su parte. La importancia de este proceso es entonces que los imaginarios obviamente son diversos. Y yo creo que nadie en Galápagos trabaja de mala fe, o al menos, digamos, los que seguimos conectados en este espacio, pero simplemente cada uno seguimos teniendo un imaginario diferente, desde un punto de vista diferente que no está mal. O sea, cada uno tiene su imaginario, en base a ese imaginario se esfuerza, lucha, trabaja, coordina, acciona. El punto es que necesitamos comenzar a entender mejor cuál es ese punto de referencia desde el cual tú estás viendo tu imaginario, desde el cual yo estoy viendo mi imaginario, comenzar a colocar datos de referencia que nos permitan ponernos, o al menos entender los puntos de referencia y ponernos todos en una misma plataforma. Y eso es uno de los mayores retos. La debilidad que tiene Galápagos en la gestión del conocimiento, en la gestión de la información, para que todos sepamos. Entonces, cuando hablamos, como decía hace un momento Isabel, de la justicia social, ¿cuáles son los principales indicadores de la injusticia social? Entonces, quizás Isabel tiene algunos datos que yo no tengo, por lo cual yo no necesariamente miro los retos que Isabel enfrenta porque no los conozco. Posiblemente Alberto, posiblemente otros actores tienen, digamos, elementos, pero no hemos sido hábiles para poder consolidar esos datos que nos ponen a todos en un mismo punto de referencia. Y también nos colocamos en un acuerdo colectivo hacia cuáles son las amenazas y las presiones que estamos trabajando. Desde Un Cambio por la Vida, lo que nosotros estamos tratando de, con mayor cantidad de aliados cada vez, ¿no es cierto?, es, por un lado, al menos ponernos o sugerir metas comunes. Y hemos logrado desde algunos años atrás, en articulación con algunas organizaciones, y hoy más fuerte con una articulación que tenemos también con algunos aliados, ¿no es cierto?, en comenzar a colocar en Galápagos, al menos que la meta sean precisamente los ODS. Y dentro de los ODS se ha alcanzado a priorizar 40 metas, para que podamos decir, al menos pongámonos de acuerdo en que estas son las metas hacia las cuales todos apuntamos. Desde ahí, comencemos a colocar información para que todos podamos saber cuál es el punto de partida. Y sobre eso, entonces, comenzar a generar, seguir cada uno desde muchas veces los espacios propios, ¿no es cierto?, generando estas reflexiones, estos esfuerzos para atacar las amenazas que también tenemos, como digo, que ponernos de acuerdo, y sobre eso definir esta ruta o este sendero hacia las metas que nos proponemos. Entonces, digamos, frente a esto, lo único que quiero decir es que en las matrices de los retos, en la parte de abajo está el cambio sistémico. Y se habla de los imaginarios como uno de los retos, a la construcción de imaginarios. Y, digamos, yo solo a veces soy muy gráfico, digamos, yo creo que está bien donde está, porque ese es el fundamento de todo lo que está encima del gráfico que ustedes presentan. Si no tenemos la capacidad de construir imaginarios, no hay sistema de gobernanza que funcione. O sea, si no sabemos cuáles son las amenazas hacia las cuales estamos, digamos, tratando de luchar en Galápagos, y dentro de eso, digamos, el entendimiento que todo lo que atente contra el desarrollo sostenible y todo lo que atente contra el desarrollo humano sostenible, hacia, digamos, la pérdida de la calidad de vida en Galápagos, debería ser nuestro impulsor. Y obviamente sobre eso, ¿qué nos queda? ¿No es cierto? La posibilidad de entender de nuevo que desde las instituciones hay competencias concurrentes, o sea, el entendimiento de la concurrencia
que tiene que mantenerse. Lo vimos que era posible con una crisis como, digamos, la crisis COVID, donde nos salimos y logramos entender que si me quedo en mi competencia exclusiva, simplemente pongo en riesgo todo. Entonces entendí que puedo, digamos, trabajar desde la concurrencia. Y desde el lado del individuo, precisamente la posibilidad de entender el compromiso, ¿no es cierto?, permanente hacia una acción positiva, colaborativa y de confianza con los actores, que muchas veces, digamos, nos vemos los colectivos como en contraposición de lo público. Y creo que ahí es el reto más fuerte de poder mantener nuestra reacción y nuestro activismo social, pero en articulación concurrente con lo público, precisamente para atacar esto. Y sí, bajo estos elementos, entonces Galápagos sí puede ser resiliente cuando trabaja en comunidad. Eso, muchísimas gracias por todo este espacio. Muchísimas gracias, Andrés. Súper útil y me parece importantísimo vincular con iniciativas que están ocurriendo, ¿no? Que vincular la comunidad que está trabajando en Galápagos y que está pensando ya en de qué forma se puede lograr este cambio sistémico. Creo que el hecho de pensar en qué es lo que queremos proteger cuando pensamos en eso de proteger la vida es súper importante, y continuar desarrollando un poco esos imaginarios y entender un poco el futuro de Galápagos a partir de allí también me parece que es un tema para continuar trabajando y colaborando, ¿no? Solamente entre nosotros, sino con otras organizaciones también allí. Me gustaría entonces invitar a Jimena, porque creo que ahora Jimena se pudo conectar, Córdoba, quien es directora de la Fundación Emma Darwin. No sé si puedes encender tu cámara o no, es muy capaz que no. Estoy con súper mala conexión, no sé si me pueden escuchar. Te escuchamos perfecto. Ahí está. Ya, chévere. He estado con la conexión súper mala, se fue la luz y desgraciadamente no pude escuchar lo que dijeron las personas que hablaron antes que yo, pero sí me ha parecido súper interesante participar en este estudio y poder dar la opinión sobre la situación actual en las islas, ¿no? Yo vivo en Isabela, entonces puedo hablar un poquito más desde la realidad isabeleña. Me parece súper interesante el que hayan habido todas estas iniciativas. Me parece también súper interesante que el informe mencione que Isabela tuvo una forma un poco más real, quizás, si es que cabe el término, en poder responder a la crisis, ¿no? Y es lo que yo veo particularmente en Isabela. Isabela, a pesar de que también depende del turismo y que hay una infraestructura hotelera gigante, se adaptó al trabajo en el campo, se adaptó al trabajo en el comercio, y yo no veo una afectación mayor en ese sentido, ¿no? Creo que sí. En Isabela hay la posibilidad de cambiar o empezar esta nueva realidad que todos pretendemos que suceda de una forma más rápida y directa. En cuanto al tema hay ciertas cosas que me preocupan dentro del estudio, por ejemplo, y son dos puntuales, ¿no? Una, la ausencia de el no haber tocado el tema del turismo de crucero y cuánto el turismo de crucero está relacionado a la vida de los pueblos en Galápagos, ¿no? Ese es un tema que siempre se mantiene en la sombra y que económicamente sabemos todos que produce mucho dinero. Entonces, ahí hay como que un misterio en el que no se profundiza, y creo que debe ser más tomado en cuenta. También lo que dice el estudio sobre el tema de las ONGs, quizás se mantienen en una burbuja y tampoco se relacionan tanto con la población, que son los temas que se tienen que corregir, ¿no? Transparentar la información. Si la gente de los pueblos que aparentemente no está en concordancia con el espacio, no sabe lo que se quiere o no conoce los planes que hay,
entonces va a ser muy difícil que empiece a actuar o a caminar en una dirección más sostenible, ¿no? Me parece que hay en realidad una falta de transparentar la información. Me parece que la información, que es sumamente valiosa, está demasiado, se queda en un nivel intelectual, se queda en el nivel intelectual, se queda en los foros, se queda en las conversaciones, pero no llega a la población. Hay mucha gente interesada que empieza a sentir que algo nuevo debe surgir, pero si no conocen la información va a ser muy difícil que eso pase, ¿no? Entonces, la intelectualización de los estudios es algo que tiene que de alguna forma aterrizarse a las poblaciones, y creo que dentro de las poblaciones hay una desconexión total entre autoridades y ciudadanía. Entonces, ahí están los temas fuertes de corrupción, ahí está la desconexión total. Pienso que es como debería tratar de articularse más la gestión dentro de este punto de vista, ¿no? Yo, obviamente, al vivir en Isabela, siempre voy a tratar de abocar y defender más a Isabela, pero no solamente porque vivo aquí, sino que por el tamaño de la población estoy convencida que podría manejarse y podría orientarse en la dirección correcta de una forma mucho más rápida y directa que Santa Cruz, por ejemplo, simplemente por el tamaño de la población. Entonces, creo que no se debe esperar a solucionar los problemas en una isla que tiene más gente, mientras las otras islas se siguen dañando, sino más bien se debe empezar por mostrar que se puede hacer, para que entonces haya un convencimiento de que sí podemos lograr el tan anhelado cambio. Creo que básicamente ese es mi punto de vista, esa es mi intervención, y estoy yo aquí siempre con los brazos abiertos para tratar de trabajar por la realidad isabeleña. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Súper útil tu intervención también, y absolutamente es una conversación, ¿verdad? Es un diálogo, y creo que es importante enfatizar las áreas que no se han, de pronto, en las que no hemos profundizado, como el turismo de crucero. Creo que es importante en el contexto de la economía circular, o de posibles estrategias que lleven a iniciativas en el contexto de economía circular. Creo que lo tenemos que considerar. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos justos de tiempo, pero me gustaría entonces introducir a Norman Ray. Me parece que tenemos todavía unos 10 minutitos. Espero que estén todos, que estén bien de tiempo. Vamos a estar más o menos unos 15 minutos más. Vamos a tener ahora unas palabras de Norman Ray, que es un ex ministro del Consejo de Gobierno de Galápagos y es coordinador para la Fundación Darwin del Galápagos Hub para Sostenibilidad, Innovación y Resiliencia, y nos va a ofrecer también sus reacciones al estudio y sus reflexiones de cómo este estudio puede apoyar el trabajo del Hub, del Galápagos Hub, y bueno, de qué forma podemos continuar. Entonces... Ahí estoy. Sí, creo que estoy, sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias con todos. Gracias por la invitación. Soledad, un saludo cordial, y también un saludo fraterno al ministro Joan Sotomayor, y también a cada uno de los panelistas aquí presentes, con quienes en algunas ocasiones hemos estado trabajando también en común y abriendo espacios de diálogo y de construcción, sobre todo alrededor de lo que ha sido este proceso del Plan Galápagos 2030. Y es aquí donde empiezo yo a contar un poco una historia, ya que ha sido nombrado el tema del Hub, y también el estudio ha hecho relación a eso. Creo que es un estudio que aporta interesantes reflexiones, y la riqueza más grande que tiene el estudio es haberse concentrado en esta construcción con la comunidad, en distintos niveles, sectores, experiencias y saberes. Pienso que eso ha dado la posibilidad de recoger puntos de vista como los que han sido señalados también aquí por los panelistas. Cada uno de los que aquí han intervenido han topado temas muy sensibles en relación a la realidad de Galápagos. Me quedo yo con este concepto fuerte de cómo trabajar por las desigualdades que tenemos
por las injusticias, desde la justicia, desde la igualdad y desde utilizar el conocimiento como una herramienta que permita efectivamente superar estas desigualdades. Cuando en el mayo del 2019, exactamente, una chica galapagueña, mujer joven, este momento ya ingeniera en nanotecnología, graduada en Yachay, en la Universidad Yachay Tech, y organizó, su nombre es Charlotte Berrazueta, un congreso con los profesores de Yachay sobre nanotecnología en la isla de Santa Cruz. Imagínense ustedes, mayo del 2019. Habíamos unos pocos galapagueños que estábamos sentados escuchando a estas grandes cabezas de la investigación mundial en nanotecnología, en bermuda y chancleta y camiseta o camisa floreada, hablando de para qué sirve la nanotecnología. Y esto nos marcó de manera, al menos a mí y a muchos que estuvimos ahí en ese foro, porque descubrimos que la nanotecnología, que era una cosa que sonaba tan lejana, pero tan importante, servía mucho para los temas de agricultura, para la lucha contra el microplástico y para el tratamiento de aguas residuales. Nos vimos la cara a algunos de los participantes y nos dimos cuenta que ya solamente esos 3 temas eran fundamentales para abarcar problemáticas muy concretas de la realidad de las islas. Y nos llamó mucho la atención que haya sido y que tengamos ya graduados en Galápagos en estas áreas de investigación que son tan complejas y que tienen aplicaciones increíbles en materia de lo que también se ha estado topando en este estudio. Cuando vemos la nanotecnología, lo que puede hacer para trabajar en los temas de agricultura, ¿no es cierto? Minimizar la pérdida de fertilizantes, reducir la aplicación de agroquímicos, entrar a investigar en la lucha contra patógenos que pueden afectar la agricultura, pero también la vida del endemismo y de estas características tan importantes que son el cuidado de nuestra naturaleza, que es el elemento fundamental y la base misma de la economía también en las islas. Nos llama la atención la importancia que puede tener. La utilización efectivamente de la lucha contra el microplástico, ¿no es cierto?, a través de la utilización de este tipo de tecnología, y adicionalmente también lo que tiene que ver con el tema del agua y sobre todo en procesos de desalinización y también para preservación del agua en el tiempo. La nanotecnología tiene elementos que son fundamentales. ¿Y por qué toco esto? Porque de todo lo que hemos conversado, vemos también que los temas de innovación alrededor del tema del hub, esto que es procesos creativos y colaborativos que introducen un nuevo o mejor bien en la sociedad y en el aparato productivo y que se fundamentan en el uso de conocimiento y que se generan en procesos de investigación y procesos creativos con base científica y que generan impactos sociales positivos, económicos, culturales y que fomentan también el buen vivir de la población. Estos son elementos fundamentales en los cuales la innovación está fundamentada. Y es ahí cuando estudios como los de aquí señalados, vinculados fuertemente también a una reflexión que salió en la construcción del Plan 2030, en donde efectivamente la utilización del conocimiento como un recurso para la transición hacia un sistema económico diversificado es uno de los ejes estratégicos de este plan, y es ahí efectivamente donde en las estrategias y metas del plan se planteó crear el Laboratorio de Innovación de Galápagos para fomentar y apoyar el emprendimiento local. Y es ahí donde hemos buscado un mecanismo donde empate la posibilidad de hacer innovación en varias áreas de la actividad en Galápagos, pero también tener una visión y quizás el estudio y esta sea parte de este pensar en Galápagos, pero también pensar en el mundo, ¿no? Cuando nosotros estábamos discutiendo algunos de estos temas, veíamos que quizás uno de los retos que Galápagos tiene para el futuro es seguir estando aislados, pero también conectados. Tenemos un patrimonio natural impresionantemente sensible y justamente el aislamiento ha permitido que este patrimonio esté cuidado, pero somos seres humanos viviendo dentro de un patrimonio natural con límites complejos y con una economía restringida,
pero los retos del cambio climático también reflejan necesariamente, y los aprendizajes de la pandemia, que ya el mundo no va a ser igual como lo conocíamos y que tenemos que aprender a vivir también con restricciones. Y ahí Galápagos sigue siendo un referente global. Galápagos ha ido desarrollando protección a la naturaleza a través de ir limitando también el desarrollo de los seres humanos en la forma como esto se lo concibe a nivel continental, pero tiene que encontrar los retos de respuesta desde los aprendizajes de crisis extremas como la época de la pandemia, y como bien lo señaló hace un momento Daniel, donde pudimos trabajar en común frente a la defensa de lo más importante en aquel momento, que era la vida de la gente. Y estos aprendizajes nos deben llevar a encontrar esas salidas e innovar hacia un proceso de diversificación económica, porque percibimos, y es algo que sale también en el estudio, de que necesitamos hacer las cosas de manera distinta, aprender efectivamente las lecciones del pasado, tener una lectura de presente y una visión de futuro, es decir, planificar. No hay otra manera de hacer las cosas, tratar de responder y prepararnos. Creo yo que ahí el plan 2030 es un elemento que permite esa articulación y obviamente la creación de estos espacios la creación de estos espacios de investigación. Sí, señor juez, lo escucho fuerte y claro. No sé si está abierto un micrófono, mil disculpas, perdón, pero está un poco de interferencia. Gracias. Entonces, ahora sí. ya. Entonces, cuando trabajamos en esta idea del hub y veo que ha habido una convergencia interesante en estos temas y como bien contó la historia también Soledad, de cómo venimos caminando en su presentación, veíamos la necesidad de esta convergencia en donde justamente el hub, en su definición fundamental, reconoce justamente estos espacios de encuentro y trabajo en común. Una plataforma de convergencia entre la academia, entre las instituciones públicas, entre el sector privado, para encontrar efectivamente, al ser un espacio de trabajo en red, fortalecer el desarrollo de la innovación, el emprendimiento y la transferencia de tecnología. Y es aquí donde esta integración entre institutos de educación superior, entre instituciones de educación superior y otras instituciones vinculadas también a la ciencia y la tecnología e igualmente conectados con el sector productivo, busca encontrar soluciones que no solamente respondan a la problemática de Galápagos, sino que también puedan responder a los retos que tiene el mundo. Y yo quería señalar esto. Las respuestas que Galápagos ha ido encontrando a través del tiempo son referentes globales. Y eso es una de las grandes potencialidades en donde podemos nosotros utilizar ese conocimiento para proyectarnos efectivamente hacia el futuro e ir encontrando posibilidades de diversificación de nuestra economía para una mejor distribución de esos recursos entre los pobladores, superar las grandes falencias que tenemos en materia de servicios de la gente y adicionalmente buscar la igualdad entre hombres y mujeres y las oportunidades. Por eso empecé señalando que para nosotros siempre fue increíble ver que tenemos mujeres, ¿no? Mujeres y hombres, pero me gusta sobre todo mujeres formadas en campos del conocimiento humano que son fundamentales para el reto que estamos afrontando. Vendrá un cable submarino, el próximo año se conectará a Galápagos y esa conectividad con aislamiento va a permitir que la educación sea la oportunidad cierta para caminar hacia el futuro. Desde la investigación y la generación también de una economía basada en esas potencialidades de Galápagos, mucho tendrá que hacerse en política pública para que esto camine, pero quiero agradecer estas reflexiones y sentirme parte de un proceso ciudadano, porque las personas a veces estamos en la función pública y después seguimos en la vida privada y los compromisos adquiridos con Galápagos de trabajar donde nos encontremos para poder encontrar estas respuestas y soluciones con impacto real, no solamente para la población, sino también con impacto global. Creo que ahí estamos trabajando en el hub y como recién empieza hay muchas cosas que hacer, pero ya la voluntad de estar juntos refleja una lectura positiva de cómo con el Reino Unido y con Galápagos y con otros países del mundo y con las instituciones locales de educación superior y las internacionales y con la comunidad podemos seguir haciéndolo. Esto es la razón por la cual también la Fundación Charles Darwin decidió entrar en este proceso
Y es interesante que una organización que ha estado fuertemente, históricamente vinculada al tema de la conservación, vaya entendiendo que invertir en la gente es invertir también en la conservación y hacia la sustentabilidad, la innovación y la resiliencia. Entonces aquí hay un aprendizaje muy importante también de la pandemia desde el lado institucional. Creo que se abre una perspectiva interesante de trabajo y muchas gracias una vez a Edimburgo por ese compromiso con las islas y gracias por la oportunidad de poder compartir estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias, Norman, y es súper útil tener la plataforma del Hub que recién empieza, como tú decías, como oportunidad para continuar trabajando y pensando un poco en la reflexión en el chat. Se proponen la idea de construcción de iniciativas, de testear ideas, de pensar, de pasar a proyectos concretos y piloto que se puedan organizar en base a una cantidad de sugerencias que se hacen allí. Creo bueno, que de pronto es una conversación que debemos continuar. Pero muchísimas gracias por esta contribución y por el apoyo que has tenido, Norman, a todo este proceso. Me gustaría entonces invitar al ministro Sotomayor otra vez, que quería darnos unas últimas palabras. No sé, me alegro muchísimo de que haya podido quedarse en toda la reunión y que haya escuchado sobre todo los comentarios de los diferentes grupos de la comunidad. Creo que es súper útil, como también se mencionó en el chat, tener esta discusión. No sé, ministro, si estará disponible. Y luego ya estaríamos cerrando el evento. Sí. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, no sé si quiere encender la cámara. No puedo encender la camarita, no sé si hay algún impedimento ahí, pero bueno, en todo caso, luego de haber escuchado todas las intervenciones, pues cuando conversamos con Norman la primera vez que hicimos el tema de transición, mi compromiso fue dar continuidad a los procesos ya iniciados. Y creo que este es un paso que demuestra ese compromiso de que independientemente de quienes estén enfrente de una institución, los objetivos y los proyectos que beneficien a Galápagos y al Ecuador pues deben estar sobre los temas particulares. Agradecerles a todos de antemano, creo que las coincidencias son demasiadas, son muchas. Quienes viven en Galápagos pueden sentir de la mano día a día la necesidad de que el ser humano se integre a esta política de conservación, de que las ciudades deben ser más resilientes, pero parece que nos falta un poquito ya ir aterrizando en proyectos concretos y que se visualice el tema de sostenibilidad en cada una de las prácticas que tenemos. Este es un trabajo en conjunto y los invito a que sigamos así, trabajando de la mano. El acompañamiento de la academia es súper necesario para tomar estas decisiones adecuadas y felicitarle a Norman, a quienes son los representantes de este proyecto, pues darle nuestro apoyo, nuestro compromiso en lo que requeríamos por parte del Consejo de Gobierno. Estamos allí para acompañar. Nosotros también haremos lo que nos corresponde. Debemos llegar a la estructura más sencilla de la sociedad, hacerle entender que estos términos no son ajenos a su diario vivir, sino que deben estar parte del accionar diario. Y eso de mi parte, muchísimas gracias. Ustedes me indicarán cuál es la hoja de ruta que se va a seguir y aquí estamos para poder seguir apoyando en las diferentes acciones. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Es un placer haber contado con su presencia hoy y sobre todo con este compromiso de trabajar de la mano que nos parece súper importante para lograr estos cambios que se han conversado hoy. Sé que estamos tarde, sé que ya vamos 10 minutos, un poquito tarde, y tenemos algunas preguntas. Aquí Jorge nos preguntaba sobre todo de qué forma se había considerado pesquerías de Galápagos como contribuyente a la seguridad alimentaria de las islas. Lucía está respondiendo, pero sí que hemos integrado en nuestra investigación a representantes de pescadores y bueno, hemos considerado sobre todo la problemática y los intereses locales en ese sentido. Existe en la publicación un poquito más de información sobre eso y bueno, sin duda es algo que debemos también continuar.
No sé si tenemos alguna otra pregunta en este momento. Tenemos algunos comentarios súper interesantes en el chat, en la charla de la reunión, que creo que vamos a continuar pensando y reflexionando. Sin duda, como hablábamos al principio, hemos grabado esta reunión. Y bueno, y tenemos también esa información, o sea que la podemos compartir cuando esté disponible. No sé si habrá alguna otra pregunta o si algún otro miembro del equipo le gustaría responder o pensar en estas... en cualquiera de los comentarios o preguntas que se han identificado. No quiero yo demorar mucho porque sé que estamos ya muy tarde, pero bueno, me gustaría también invitarlos a continuar participando de la página web esta que les enseñamos y de pronto continuar la discusión allí. También sí, el sector empresarial y comerciante en este momento se incluyeron en algunas de las etapas, como en el contexto de algunas entrevistas, pero no en los grupos focales. Los grupos focales fueron la culminación de un proceso y fueron como una intención de cerrar un poco, de cerrar una etapa de colaboración y de intercambio, y también de lograr presentarles qué sucedía con estas preguntas hasta ahora, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante que bueno, lo hicimos en las últimas semanas, en los últimos meses, de acuerdo a la habilidad, la posibilidad de los diferentes grupos y de las diferentes personas que estaban disponibles. Pero sí, me parece súper importante trabajar con el sector empresarial. Incluso lo hemos conversado también en el contexto del Hub y de las iniciativas asociadas al Hub. Hemos trabajado también con la Cámara de Comercio ecuatoriana británica ecuatoriana, que bueno, con quien estamos desarrollando de pronto una iniciativa de pensar en propuestas piloto en el contexto de energía renovable y de transición energética. Y bueno, me parece que, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario, pero realmente me gustaría agradecerles a todos por sus intervenciones y por sus comentarios y por sus preguntas y por estar vinculados a este proceso y bueno, seguir nuestras iniciativas y preguntas y participar de diferentes reuniones. Continuaremos compartiendo con ustedes la información que surja a partir de estos informes y a partir de cualquier otra publicación que tengamos y bueno, me parece que es importantísimo tener este diálogo y me quedo muy contenta con lo que hemos logrado hoy. Espero que haya sido útil para todos, para los panelistas, para los participantes y para aquellos que puedan acceder a la información que hemos construido hoy. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o si cerramos, si les parece, bueno, cerramos la reunión. Y bueno, gracias a todos y bueno, quedamos en contacto. Muchísimas gracias. No sé si, bien, no sé si los panelistas quieren quedarse un momento, porque a lo mejor podemos tomar una fotografía. No sé, si quieren tomamos una fotografía, no sé si pueden encender las cámaras. Los panelistas, a ver, Lucía, tú nos das las indicaciones técnicas de cómo hacemos todo esto. If you could please turn on your cameras, yeah. Gracias. Sí, bueno, sí, gracias a todos y qué linda acogida del evento. Seguiremos trabajando, como dijo Sole, y todo el resto de panelistas en co-construir. Respecto a la foto, sí, podemos esperar un momento para tomarnos una foto hasta que todos los panelistas, que son los únicos que pueden encender sus cámaras, claro, por eso, por favor, encender sus cámaras en forma de
un seminario, solo se les permite a los panelistas, entonces les invitamos a todos los que puedan encender su cámara que enciendan y nos tomamos una foto así para acordar. A ver. Si todos pueden, Norman, ¿tú puedes encender la cámara? Y el ministro Sotomayor podría encender su cámara también. Perfecto. Familia. Bueno. No puedo con la cámara, disculpas. Sí, siempre estás como participante. Pero igual por lo menos tú tienes la foto. Gracias, ministro. Ahí está. Bueno, entonces, a 3 ya. 2. Gracias. Listo. Nos vemos. Gracias a todos. A todos, es un placer. Cuídense mucho, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, ministro. Gracias a todos, un buen día. Lindo día para todos. Gracias por todo, gracias. Gusto verles a todos. Un abrazo.